La Guardia Civil ha detenido en Málaga al autor de un polémico vídeo. Se trataba de unas imágenes que se hicieron virales en las redes sociales y en las que podía verse a un tirador disparando contra representaciones, fotografías, efigies de Pedro Sánchez, de Pablo Iglesias, de Pablo Echenique. La verdad es que desde el momento en que empezaron a circular esas imágenes, la Abogacía del Estado instó a la Fiscalía General a tomar medidas y de inmediato se puso la policía a trabajar. Apenas han tardado 24 horas en localizarle y en Málaga han detenido a un taxista que es el autor de esas polémicas imágenes en las que se le veía a él mismo disparando en un campo de tiro, en una sala de tiro, pues contra unos blancos que habían sido previamente ilustrados con las imágenes de estos políticos. Se sospecha que pueda haber cometido un delito de odio y, como ven, la maquinaria del Estado se ha puesto de manera inmediatamente en funcionamiento para capturarle. Y ya le tienen, está prestando declaración. Eso nos hace recordar que hace unos años, en 2012, en TV3, la televisión pública catalana, pudimos ver a un presentador, un escritor llamado Jair Domínguez, que aparecía en un programa, insistimos, de la televisión pública catalana, junto a la presentadora paseando por el bosque con una pistola y disparando contra unos blancos que tenían la representación del rey don Juan Carlos I, tenían la imagen del príncipe Carlos de Inglaterra o del periodista Salvador Sostres. Apuntaba hacia ellos, explicaba ante las cámaras por qué motivo consideraba que se merecían un tiro y les disparaba, a lo que la televisión añadía un efecto de salpicadura de sangre para otorgarle un mayor realismo. No nos consta que por aquel entonces ni la Abogacía del Estado ni la Fiscalía General iniciaran ningún procedimiento, ni que tampoco la policía fuera a detenerle. Da la impresión de que según a quien se dispare hay un doble rasero a la hora de poner o no la justicia en marcha. Es un asunto del que nos ocuparemos hoy, en un día en el que prestaremos especial atención a la gran subida de impuestos que el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias está preparando ya para todos nosotros. Son los asuntos destacados de nuestro programa. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables en Madrid a través de la frecuencia 57 de la TDT, en Aragón vernos a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana de la 8 Mediterráneo y en Sevilla a través de 12 TV. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, pueden sintonizar con nosotros a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos encontrarán siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, y en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, saben que cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña Raad Salam Naaman. Don Raad, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí contigo, Javier. Hacía tiempo que no le veíamos, encantados de que nos acompañe. Y también con nosotros don Fernando Fanego. ¿Qué tal, don Fernando? Buenas noches, don Javier. Buenas noches. A todos los televidentes. Gracias por acompañarnos también. Muchísimas gracias, don Javier. De inmediato entramos en materia, pero antes decirles que siempre hay que aprovechar los mejores precios para poder comprar. Se lo decimos porque debe usted ir a Muebles Adama, porque tienen unas ofertas increíbles. Por ejemplo, sofá cheslón de 3 plazas con arcón, respaldos abatibles, 2 puffs y en diferentes colores por solo 799 euros. Y no lo olvide, transporte y montaje gratuitos. Muebles Adama, en General Ricardo 190 de Madrid. También en su página web mueblesadama.com. Y vamos a hablar de dinero y de impuestos. Saben ustedes que la llegada de Pedro Sánchez al gobierno supuso un incremento en el descuadre presupuestario. El año pasado fue el primero desde 2012 en que las cifras de déficit no solo no mejoraron, sino que fueron a peor. El gobierno de Mariano Rajoy había conseguido reducir el gasto público desde un 48,7% a un 41,2%, pero la llegada al poder del PSOE ha vuelto a disparar el gasto.
Hacía ya tiempo que desde Bruselas se nos advertía de la necesidad de reducir el déficit, pero el gobierno de Sánchez hacía caso omiso. Ahora la crisis del coronavirus ha venido a empeorar la situación. El peso del Estado puede crecer este año, según el Gobierno, hasta el 51,5% del Producto Interior Bruto, dejando a España con un déficit superior al 10% del PIB, aunque las previsiones de organismos internacionales son aún peores para nuestro país. A pesar de la situación, el Ejecutivo de PSOE y Podemos sigue tomando medidas de gasto y la única solución que se les ocurre es subirnos los impuestos. Ya nos han anunciado la tasa Tobin y la tasa Google, pero eso no acaba ahí. Queda por retocar el tipo impositivo del IRPF, subir el IVA, acabar con las jubilaciones anticipadas, ampliar los años de cálculo de la pensión y es inminente también el recorte de los salarios a los empleados públicos. Según informa Carlos Cuesta, hoy en OK Diario, Sánchez ha decidido empezar rebajando el sueldo a los trabajadores de Renfe. Sería una reducción del 80% de la paga de productividad, que supondría una merma de unos 2.000 o 2.500 euros de media para los empleados. Don Carlos Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, me imagino que los empleados de Renfe están con la mosca detrás de la oreja y más que preocupados al saber que son los primeros en sufrir ese recorte de salario. Bueno, los empleados de Renfe, y ya sabes el dicho famoso de cuando las barbas de tu vecino veas pelar, te puedes imaginar cómo están todo el resto de empleados públicos y yo casi diría cómo tenemos que empezar a prepararnos o a ponernos todos los demás, porque es evidente que todo lo que se ha dicho sobre el escudo social es mentira. Es evidente que no salen las cuentas, es evidente que nos están mintiendo. Una gente que es capaz de mentirte en la cifra de muertes como para decirte la verdad sobre la evolución del PIB, ¿no? O sea, esto ya es una cosa que a ellos, si los fallecimientos les dan igual, pues imaginaos el hecho de si el PIB lo falsean en 1 punto, en 2 puntos o en 3 puntos. Yo, simplemente para que la gente se haga una idea del boquete al que nos enfrentamos, el REAF, el Registro de Economistas de Asesores Fiscales, ha hecho una estimación y habla ya de que por cada 5 puntos de caída del PIB podemos perder unos 40.000 millones de euros de recaudación. Bueno, en otras estimaciones dicen que eso puede ser un poco excesivo, pero que desde luego cerca de 50.000 o 60.000 millones de euros vamos a perder en recaudación. Bueno, pues si vamos a perder 50.000 o 60.000 millones de euros, yo voy a decir las cuantías que realmente se han puesto de gasto, ¿vale? De gasto real para intentar reanimar la actividad económica. El famoso fondo de las comunidades autónomas, 16.000 millones, los 3.000 millones del ingreso mínimo vital, y si queremos computar de todo aquel paquete que ellos hablaban de 200.000, le quitamos la parte que eran avales, que eran líneas de crédito, que evidentemente no es dinero con el que compensas el PIB, sino que son líneas de crédito, lo máximo, en caso de ejecutarlo todo, serían 17.000 millones. Pequeño problema, y es que esos 17.000 millones incorporaban ya, parece, parte de los 16.000 millones que ahora se están anunciando. Pero me da lo mismo. Sea como sea, estamos hablando de en torno a 35.000 a 40.000 millones. Solamente con la pérdida de recaudación ya nos faltarían entre 10.000 y 20.000 millones de euros. Todo eso sin contar el deterioro que continúa de la actividad económica, un deterioro brutal, y sin contar con el exceso de gasto que se ha tenido que inyectar por gasto hospitalario, por gasto de residencias, por gasto de cobertura de todo lo que estaba ocurriendo, de material que se ha comprado, de horas extra que han tenido que hacer los sanitarios, de bajas, etcétera. Es decir, todo el castillo de naipes que están montando diciendo que hay un escudo social, no lo hay. Y como no lo hay, y además la actividad económica se para y esta gente se sigue pensando que esas utopías comunistas funcionan, que tú puedes inyectar dinero público y con eso se sostiene, el dinero público no sostiene nada. El dinero público sale de los bolsillos privados. Por lo tanto, si tienes 1 euro público, es que le has retirado 1 euro privado. Y esta equiparación que estoy haciendo además es falsa, porque para que se tramite 1 euro público lo tienes que tramitar a través de las distintas unidades que van consumiendo, porque el empleado público cobra, porque los trámites retrasan y por tanto tienen un coste en intereses. Y eso significa que por cada euro que te entra, a lo mejor te llega la actividad privada, a lo mejor, si no hay primos, sobrinos, enchufados, mangantes, a lo mejor te llega la mitad. Por tanto, ¿cómo van a estar diciendo que ese dinero público es la solución? Para que llegue ese dinero público tienes que extraer de los bolsillos privados el doble. Esto es una auténtica barbaridad y vamos a tener recortes por todas partes. Y lo de Renfe es el primer aviso de que van a hacerlos. Claro que van a hacerlos e inmediatamente. Y está claro cómo vamos a pagar todo eso, con subidas de impuestos. Pero volviendo a esos trabajadores públicos, el sindicato de funcionarios CESIF ya ha denunciado que esto que están haciendo es tocarles las condiciones laborales a los funcionarios, porque creo que les han tocado también sus planes de pensiones o algo así.
Bueno, no, lo que les están tocando es directamente la posibilidad de negociar su sistema de acceso a la jubilación. Es decir, han ido a las clases pasivas, al modelo que tienen las clases pasivas. Ese modelo se regula de una forma separada, o se regulaba, habría que decir ya casi, de una forma separada. No tenía el control la Seguridad Social, sino que lo negociaban ellos directamente. Oye, habrá gente que diga, oye, pues esto no tiene que ser así, esto tiene que ser equiparado. Vamos a ver, sí, eso lo podemos discutir. Pero hay una cosa que es obvia. El mismo gobierno que nos dice que está protegiendo a toda la población no es verdad. Y ya ha empezado con esos recortes. Entonces, de pronto, de la noche a la mañana, y aprovechando la pandemia y el estado de alarma, ha cogido y por Real Decreto Ley les ha retirado esa capacidad y lo ha metido en la Seguridad Social. Ya les ha avisado y ya les está llegando, porque lo denunciaron en su momento, nosotros lo publicamos también en OK Diario, y ya les han avisado que sí, que efectivamente va a afectar a la posibilidad de la fecha en la que ellos se jubilan, de las cuantías que se reciben, del acceso, cuidado con esta partida que es importantísima, del acceso a Muface. ¿De quién controla las cuentas de Muface? Muface es el gran sistema sanitario al que acceden los empleados públicos, es su mutua, y es a través de las cuales muchos de ellos eligen tener un sistema sanitario, pues en vez del común, el de Muface. Bueno, pues esa caja, que es una caja hiperdotada, que es una caja que en estos momentos le ponen los colmillos muy largos al gobierno, el gobierno ya le ha puesto la diana. Ya la ha ojeado y la quiere controlar. Y controlar significa que se va a llevar una parte para financiar otras cosas y se la va a quitar a estos empleados públicos. Entonces, todo eso lo ha hecho durante la pandemia, durante el estado de alarma, sin convocar a los sindicatos de la función pública, sin avisarles, sin negociar con ellos, a espaldas suyas. Y yo, simplemente una cuestión. O sea, en España hay 3 millones poco, de empleados públicos. Vale, si se atreve a hacer eso a las capas de la propia administración, ¿qué no se va a atrever a hacer con todos los demás? ¿Qué no se va a atrever a hacer con las capas privadas? Nos va a meter impuestos por todas partes. Es decir, esta gente no sabe gestionar. Lo único que sabe es extraer, robar dinero y utilizarlo para sus fines. Por el camino se han dotado 70 y pico millones de euros para la cultura, el arte, el cine, ¿vale? El cine. Por cierto, los artistas en teatros que tienen, por ejemplo, musicales o que tienen determinadas intervenciones y las tienen muy temporales, no llegan a los mínimos para acceder a este tipo de ayudas. Es decir, se la van a llevar los del cine, pero los del cine que se lo llevan todo. Así son las ayudas de esta gente. Y lo están haciendo todo de esta manera. Destinan partidas a lo que les da la gana y nos roban de otras. Y como has dicho, si se atreven con los empleados públicos de este modo, que nos preparemos los demás, porque esto de los funcionarios es solo el primer paso. ¿Qué vendrá después? ¿El IVA, impuestos, IRPF, pensiones? ¿Por dónde van a seguir? Esta gente además utiliza un lenguaje absolutamente demagógico, absolutamente trasnochado, y te dice, por ejemplo, claro, es que hay una serie de productos en el IVA que son los productos de lujo. El IVA de lujo hay que subirlo. El IVA de lujo te incluye, por ejemplo, hasta los pañales. Vamos a dejarnos de idioteces. El IVA de lujo no es un IVA de lujo. El IVA de lujo es el IVA general. De hecho, técnicamente se le llama tipo general. No se le llama tipo de lujo. Pero Podemos, por ejemplo, lo denomina tipo de lujo. Dice, ¿pero cómo que de lujo? Si están el 85, el 90% de los elementos ahí. Lo único que se saca de ahí es el pan, el queso, los alimentos de primera necesidad, los libros, los periódicos. Eso es lo único que se saca. Todo el resto va al tipo general y nos arrean un mazazo sideral. Bueno, pues ese tipo, como ellos dicen que es de lujo, pues supuestamente se va a poder subir. El impuesto de la renta, claro que nos van a dar. Están diciendo mentiras sistemáticamente. Ellos dicen, no, vamos a ir solamente a la capa superpoderosa, los poderosos. Siempre permanentemente haciendo este tipo de descalificaciones. Oiga, si usted tiene algo contra esa capa, algo con lo que acudir a los tribunales o con lo que acudir a la agencia tributaria, acuda. Pero si se lo han ganado dignamente, les deja a usted en paz, que quien no se lo gana dignamente es usted. Bueno, pues esa capa que ellos dicen que van a extraer de ahí, que es la de más de 130.000 euros, si tú te vas a las decilas, donde aparece reflejado estadísticamente cuántos pagan a partir de 120.000 euros, 10.000 euros menos, en estos momentos rentas declaradas por encima de 120.000 euros está el 0,4% de la población española. Voy a repetir el dato, el 0,4%. De ahí no sacas ni para pipas, ni para pipas. Y estos señores tienen un boquete en estos momentos de necesidades de financiación que supera los 100.000 millones de euros, contando ya con las ayudas que esperan obtener del BCE y del resto de organismos europeos. Pero ¿de dónde piensan sacar ustedes con eso? No lo van a sacar de ahí. Y en la medida en la que vean que no van cogiendo de ese nivel la recaudación que necesitan, irán bajando en la escala salarial. ¿Dónde está el grueso de la recaudación en el IRPF? Está en las capas que oscilan entre los 27.000 y los 57.000, 60.000 euros. Ahí está el grueso, en las capas medias españolas. ¿A dónde van a ir? A las capas medias españolas. ¿Y qué le vamos a escuchar a los marqueses de Galapagar? Pues decirnos que los demás, si tenemos esos niveles de sueldo superiores, somos todos ricos, todos menos ellos.
que tienen 2 sueldos públicos porque él enchufó a su mujer y se encargó de que en vez de tener uno tuvieran 2 sueldos públicos y que se han pagado un casoplón como el que se lo han pagado sin pegar un palo al agua. Pero no, ellos no son ricos, no, ellos son sufridos trabajadores y los demás somos los malvados especuladores y malvados ricos. Van a ir ahí. ¿A dónde más van a ir? Al impuesto de transacciones financieras. ¿Quién hace transacciones financieras? Todo el mundo. Todo el mundo. Cualquier operación en la que tú pasas por un banco será el hecho imponible ampliado para que te toque y dirás, bueno, será poco, serán 15 euros, 20 euros al año. Es que es mi dinero. ¿Pero qué hacen ustedes manoseando eso por nada? Si es una sistemática de saqueo. En el impuesto a los muertos, en las sucesiones, lo van a elevar. En el impuesto a las donaciones, lo van a elevar. En transmisiones patrimoniales, cada vez que se compre una persona una casa, van a estrangular a las comunidades autónomas para que no les quede más remedio que tener que elevarlo. En el IBI, ya han empezado algunos municipios a elevarlo, porque son bienes por los cuales te tienen enganchada por determinada parte del cuerpo, porque tú no vas a esconder tu casa, porque tú no te vas a escapar, porque tu casa va a seguir ahí, por tanto te pueden cobrar por ese tipo de bienes. Van a subir absolutamente todo, el diésel, por residuos, por contaminación, por no contaminación, por todo, porque las necesidades a las que se enfrentan de financiación son brutales incluso para un gobierno normal, y estos tíos no son normales, estos pretenden encima incrementar el gasto, con lo cual a las necesidades normales de sostenimiento financiero va a haber que sumarle que la estrategia real que ellos tienen política es la compra de votos a cambio de subvenciones. Y eso tiene un coste. Pues estamos apañados. Me da la impresión de que nos van a coger por los tobillos, nos van a poner boca abajo y nos van a sacudir hasta que nos vacíen los bolsillos. O por otra parte, Javier. O por donde puedan agarrarnos. Efectivamente. Carlos Cuesta, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, un abrazo. Don Fernando, ¿cómo lo ve usted? Negro, absolutamente negro. Y lamentablemente negro porque ya no solo por las palabras que he comentado antes, Carlos, sino porque es que la verdad es que estamos dando una pésima imagen internacional. Cualquier empresa, la situación que hay ahora mismo económica a nivel mundial afecta directamente a la economía, pues imagínate la imagen que estamos dando en un país para que el día de mañana, en breve espacio de tiempo, puedan volver otra vez a invertir, es decir, el caldo de cultivo para que no venga nadie, sino para que se vayan de aquí. Entonces, con lo cual es inversamente proporcional a la lógica. Venimos viendo repetidas veces que los gobiernos socialistas son dados o son más bien proclives a subir los impuestos. Cuando llegan los gobiernos de los populares, a quitarlos o a reducirlos, o de una forma tener algún tipo de exención de alguna que le interese a la iniciativa privada venir a invertir. ¿Qué está haciendo esa gente? Pues asfixiarlo. Como bien ha dicho antes Carlos Cuesta, pues en realidad el que paga el pato de todo esto es la clase media, la mayor parte de la clase media, que somos la gente que está o puede estar en la horquilla del baremo que ellos tienen, salvo ellos, está claro. Esto, un espejo claro de Venezuela. ¿Qué hizo Maduro? ¿Dónde estaban los ricos? Digo, porque Venezuela los ricos en Venezuela también existían, había gente. Huyeron, claro. Se quedaron los pobres, los arruinó a todos, salarios de miseria, y nacionalización de todos los bienes de producción. Claro. Y expropiese, es decir, se queda con la riqueza del país, se queda con los bienes productivos que realmente merecen la pena y se reparten entre unos cuantos. Es que es el calco, o sea, es el calco. Lo que pasa es que, claro, llevan un cuaderno de bitácora muy bien señalado desde que cogieron la pauta del gobierno. Hasta la fecha que, lógicamente, pues la subida de impuestos ya no es sobre eso. Es que, entre otras, por ejemplo, la subida que yo creo que, no sé si lo saben todos nuestros televidentes, pero que el diésel se va a poner a la altura de la gasolina, del precio de la gasolina. O sea, ¿saben lo que supone esto? Simplemente el mero hecho de que se equipare el litro de gasoil con el de gasolina. Entonces, o sea, la gente que vive del transporte, la gente que son muchísimas se encarece el transporte, lo cual encarece el producto final también. Es una pescadilla que se muerde el rabo. Acabamos pagando más por todas partes. Y lo único que consiguen es constreñir completamente la economía de una forma que donde no hay, no se puede esquilmar. Es decir, llegará un momento en que, por mucho que nos pongan, como tú has dicho, boca abajo, no va a dar de sí ni la posibilidad. Pero van a ahogar a los ciudadanos. Y otra de las medidas que yo creo que deben saber todo el mundo, y sobre todo también los votantes de Podemos, de Unidas Podemos, es, por ejemplo, que van a eliminar las bonificaciones que hay en las comunidades autónomas sobre el impuesto de sucesiones y patrimonio. O sea, es decir, con lo cual ya van a dejar de ser exentas. Es decir, que antes tenían una... O sea, es que es absolutamente donde tocan es demoler. Es demoler. Rad, ¿cómo lo ves? La verdad que es una vergüenza ver todo eso, y quien paga el pato, pues todos nosotros, el ciudadano, todos, no solamente la clase media, también la gente trabajadora, la clase baja también.
a mí lo que me llamó la atención, y lo explicó muy bien Carlos, que tienen una obsesión con los empresarios, los ricos, pero los empresarios están generando riqueza, están generando empleos, son los pilares de la economía de cualquier país, en cualquier país europeo. Yo he estado en todos los países europeos y he vivido en Alemania, en Francia, pues el gobierno ayuda a los empresarios, apoya a los empresarios, le miman, y aquí están ahí dándoles. Si yo fuera un empresario, te digo de verdad, mañana me vendo mi empresa, cojo mi dinero y me voy a cualquier país y vivo como rey. ¿Para qué? Pero los empresarios aquí están generando riqueza. Los verdaderos ladrones son ellos, los políticos. Yo quería preguntar a Pablo Iglesias, antes de llegar al poder, en muchísimos mitos yo lo escuché diciendo, ¿qué es eso que el político cobra el triple de salario que un funcionario? ¿Cuánto cobra él y su mujer? 130.000 euros. Sí, ellos, como recordarás, habían puesto el tope de 3 pero veces es el salario mínimo, han anulado esa Otra norma. cosa, hacer recortes a los trabajadores de Renfe, ¿por qué no haces recortes en los políticos? O sea, 22 ministros hay. ¿Para qué? Más que 200 secretarios general, 370 diputados en el Parlamento. A ver, Javier, tú llevas mucho tiempo en este medio. ¿Sabes decirme el tercio de los nombres de los diputados quién son? No, sí. No sabemos. Hay demasiados diputados, 10, 20 demasiados senadores. Máximo. Tenemos 17 parlamentos ¿Qué están autonómicos. cobrando? Claro. Están cobrando entre 50 a 80.000 euros al año. Un diputado como Gabriel Rufián, el sinvergüenza que cobra 85.000 euros al año del Estado que repudia, de un Estado que repudia, que no quiere reconocer, y varios diputados que hay ahí. Ahí hay que hacer los recortes, no los trabajadores de Renfe, no los pobres trabajadores que están cobrando una miseria. Ahí hay que, donde que hay hacer recortes. Y no solamente eso, no estamos hablando de este gobierno, el gobierno socialista comunista, pero todos los partidos. A ver, ¿qué partido ha dicho que vamos a reducir nuestro sueldo? Nadie defiende eso. Nadie. Y hasta ahora, con el sistema político que tenemos en España, nadie, a la hora de hacer ajustes, ha empezado por adelgazar la administración. Rajoy hizo algunos ajustes de gasto público y tal, pero la administración se puede rebajar muchísimo más. No puede ser que tengamos eso. Las diputaciones provinciales... Tenemos multiplicidad entre diputaciones, ayuntamientos, comunidades autónomas. Y luego 27 ministerios. El Ministerio de la Universidad, el Ministerio de Educación por otro lado, de la Universidad, ¿por qué no también de Educación? ¿De igualdad? ¿De igualdad de qué? De igualdad. O sea, vete a los países musulmanes y mira ahí cómo está la mujer. Aquí pues igualdad, yo no veo aquí desigualdad entre la mujer y el hombre. O sea, es que es unas chorradas para robar y para sacar dinero del Estado por toda la cara. Y ahí está el pueblo mirando y aplaudiendo, y saliendo a las 8 aplaudiendo, saliendo a las 9 aplaudiendo, el otro dice esto, el otro dice tanto. El pueblo es inocente, de verdad, es inocente. No quiero llamar ignorante, pero es inocente. Se cree las promesas de los políticos y lo que dicen los políticos. Las puertas giratorias. Ni siquiera el 10% de lo que dicen. Las puertas giratorias del gobierno socialcomunista están en los propios ministerios. Es decir, ellos buscan directamente la salida de... Recientemente se ha conocido de un afín, creo que era Pablo Iglesias, que me parece que estaba en, no sé si fue, no sé qué empresa era una eléctrica, me parece. Sí, y era una persona que se había manifestado en contra de las eléctricas, justamente. Que es de perogrullo. De energía, a lo mejor estaba con una pancarta, una tal, pero el dinero poderoso es don dinero, ¿no? Como se suele decir. Mismo Pablo Iglesias no hace mucho llamaba a la policía como matones. Y yo hace 3 días he estado en Galapagar dando una charla a una congregación cristiana y pasé por su casa y hay 4 coches de policía ahí. Y 15, y llega a haber hasta 15. Vergüenza esta.
Pero Han llegado a tener hasta 50 agentes de la Guardia Civil, 5 coches de policía, algunas unidades de élite especializadas en tratamiento de manifestaciones. Pero Sí. sigo recalcando que es que si veis el modelo bolivariano es el mismo. Sí, O sea, sí. Si veis el modelo de cómo cambia un régimen de otro, el mismo. Y aparte, Venezuela, antes de Maduro y antes de Chávez, era un país no rico, multimillonario, en recursos naturales. Lo ha esquilmado todo. Lo han esquilmado todo. El socialismo, el comunismo. Lo que suele pasar cuando la gente se queda, como tú bien has apuntado antes, la España de los balcones y la España de las panderetas y estas cosas y aplaudir a las 8, claro, ellos utilizan a través de una fuente que tienen absolutamente, entre comillas, legal, que es la Constitución, el estado de alarma encubierto, porque no es de alarma, señor, esto no es alarma. O sea, lo que hemos pasado antes no era alarma, era algo más que alarma. Pero eso lo saben ellos perfectamente. Entonces, se ha empleado en ese periodo de tiempo hacer un montón de triquiñuelas de todo tipo, políticas, administrativas, económicas, que no tenían absolutamente nada que ver con la gestión del COVID, ni para salvaguardar vidas, que ahora mismo las están negando, que siguen negándolas y que sigue sin haber fallecidos. O sea, que es pues lo que se futuro. ¿Cómo no vuelve a haber negro? Una vergüenza, una absoluta vergüenza, el modo en que nos están gobernando este gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Han gestionado fatal el tema de la pandemia del coronavirus. Lo han hecho mal desde el punto de vista sanitario. Tenían información y nos la ocultaron. Actuaron, por tanto, tarde. Y cuando actuaron mal. Ahora, cuando se nos viene encima una terrible crisis económica, no han tomado ni una sola medida de ayuda a la creación de empresas, de puestos de trabajo, de riqueza, en absoluto. Y las únicas ayudas que están prestando es poder aplazar pagos, en todo caso, o créditos, es decir, aplazar la deuda. No hay ni una sola ayuda directa, ni hay fomento de la contratación. Un desastre. En fin, se nos viene encima una subida de impuestos tremebunda, y seguro que no recortan en toda esa estructura de la administración, que es la que realmente es la grasa sobrante en el sistema que tenemos. Vamos a dar una pequeña pausa y volvemos de inmediato. ¿Han visto ustedes esas imágenes en las que se ve a un tirador disparando contra unos blancos que han sido previamente decorados con la cara de Pablo Iglesias, de Echenique o de Pedro Sánchez? Buah, todo el aparato se ha puesto en movimiento para localizar y han detenido al tirador. Ahora les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno.
Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardo 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Quieres arrendar tu vivienda? ¿Está ya habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda con más de 12 años de experiencia ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema que tu inquilino te pueda plantear sin que tengas que hacer ningún tipo de desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar la renta el día 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900-120-121 o entrando en su página web arrenda.es. La Guardia Civil ha detenido en Málaga al autor del vídeo que están viendo. Se trata de unas imágenes en las que se ve a un tirador disparando contra blancos que han sido decorados con fotografías de Pedro Sánchez, de Pablo Iglesias, de Irene Montero, de Pablo Echenique, de Marlaska. La grabación, que circuló por las redes sociales, llevó a la Abogacía del Estado a anunciar que recurría a la Fiscalía por si pudiera ser constitutiva de un delito de odio. La Policía Nacional ha identificado y detenido a este hombre. Se trata de un taxista de Málaga que grabó el vídeo en una galería de tiro de una armería malagueña. Está, como les decimos, detenido y prestando declaración. Eso nos recuerda a otro episodio, otro que ven. En el año 2012, TV3, la televisión pública de Cataluña, emitió en un programa imágenes de su colaborador Jair Domínguez, en el que aparecía junto a la presentadora disparando contra imágenes que representaban al rey Juan Carlos, al periodista Salvador Sostras, al príncipe Carlos de Inglaterra o a Félix Millet, el saqueador del Palau de la Música. Con la pistola en la mano iba explicando por qué motivo debían recibir un tiro cada uno de ellos. Entonces disparaba contra su imagen y el programa ilustraba la acción con un efecto de salpicadura de sangre. En esta ocasión, ni la Abogacía del Estado ni la Fiscalía General iniciaron acciones de ningún tipo. Nos tenemos que plantear, son acciones bastante similares la una y la otra. La de Málaga fue difundida a través de redes sociales y de mensajes de Internet, la de Cataluña a través de la televisión pública catalana. ¿Por qué un trato tan diferente? ¿Hay diferentes raseros según a quién se dispare?
De lo mismo pasa también cuando, en el tema de la religión, cuando criticas el Islam y con verdades y fundamentos te llaman islamófobo. Y cuando entran las Femin o estos descelebrados de Podemos en las iglesias, desnudos, insultando a Jesús y todo, esta es una libertad de expresión, más o menos eso. A pesar de eso, yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos. No, lo que sea fomentar el odio en contra, pero... Esto es disparate. Aparte, viendo estas imágenes en un país democrático, un país supone que hay libertad y hay elecciones y hay de todo, viendo estas imágenes, pues a mí me parece es un disparate. Estas imágenes se puede ver en Irak, mi país natal, en Irán, en Venezuela, un país en mano de Dios, pero en un país europeo como España es que esto no se puede permitir estas imágenes. Si te recuerdas también, Javier, yo critiqué también Javier Smith en aquel tiempo cuando habló también de un yihadista, voy a disparar a un yihadista. Tampoco se puede hacer estas cosas. Se puede hablar, se puede expresar con fundamento, con conocimiento, se puede decir lo que quieras, pero estas imágenes... Eso es un disparate, es que no se puede permitir. Aparte entonces, es un país... Claro que no se puede permitir. Entonces han actuado contra unas, ¿por qué no actúan contra las otras? ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia. Claro, el Estado se ha equivocado o está tratando un tema con favores a otro tema. Yo no estoy diciendo eso. Claro que estoy contra. Tienen que tratar los dos casos de la misma. Del mismo caso. Es como el tema del Islam, como el tema de la Iglesia también. Hay que hablar de ello, hay que hablar de cristianofobia cuando estos Femin y los podimistas cuando entran en la Iglesia también hay que llamarlos cristianofobia. Y como llamas a las personas el que hablamos del Islam con fundamento, con conocimiento, y aparte el Islam están matando, o sea, ahí están, y nosotros estamos diciendo que están matando, y está ahí. Y nos llaman y nos tachan de eso. Todas estas cosas, pues hay que tratarlas de la misma manera. Pues esta gente, pues hay que tratarlos de lo mismo. O sea, a mí, por ejemplo, personalmente, Pablo Iglesias, el Chinique, todo esto para mí es un grano en el culo. O sea, no me gusta para nada. Pero nunca viene en la cabeza a ponerlos ahí como una imagen y voy a disparar. Jamás. Porque estamos en un país, hay democracia, hay elecciones, y las urnas, pues voy a votar a quien quiero y a quien no quiero. Es como también, el descelebrado también, que está disparando... El de Jairo Domínguez, el de TV3. Está disparando a los reyes. Pues no te gustan los reyes, pues tenemos una democracia, escribe con fundamento, a ver por qué no quieres esto, o sea, por qué no eres un periodista, dice que es escritor, pues yo no le veo con un bolígrafo o con una pluma, le veo con una pistola. Nosotros todos que hacemos, yo tengo 12 libros escritos sobre el Islam, con fundamento, con fondos, con informaciones, con conocimiento, pues escribe. Con argumentos. Si tienes algo, con argumentos. Si no se tienen argumentos, solo se tiene la bala. Claro, pues esto es lo que quiero decir, tanto como... Don Fernando, ¿cómo lo ve usted? Yo, la verdad es que a mí me llevan los demonios. Parto de la base que soy totalmente antiviolencia, por eso, por supuesto, no admito ningún tipo de las dos conductas execrables y aparte delitos, entre otras cosas delitos. Delitos, entre otro sentido, porque creo que el Tribunal de Derechos Humanos de Europa eliminó o sea, derogó el ultraje, el quemar, por ejemplo, la bandera, o quemar la imagen del rey, sí. Es decir, que era como si dijera que era un acto, como bien has dicho antes. Se ha despenalizado los ultrajes a la corona, a las instituciones del Estado, a los símbolos y todo eso. Eso está regulado en nuestro Código Penal, creo que es en el título 4, en delitos contra la Constitución, y es el ultraje a España. ¿Vale? Entonces, lo que no entiendo, ¿por qué tenemos que ser, en cosas tan execrables como esto, ser los primeros en el mundo? Somos únicos. España es el único país en el mundo que quema su propia bandera.
O sea, yo lo que yo solicito de todas las, o sea, que este tipo de conductas no tienen otra repercusión más que política, es decir, porque el hecho generador de que un tío salga disparando una cara de político, es decir, ese señor, ¿por qué está haciendo eso? ¿Qué es lo que le lleva a hacer eso? Yo soy una persona que vivo en España, a mí me gusta mi bandera y respeto la bandera de todas las comunidades autónomas. Si yo respeto la bandera de todas las comunidades autónomas y si yo voy al País Vasco y está la Ikurriña, yo respeto esa bandera. Y respeto la bandera de si voy a Cataluña, la respeto. ¿Por qué no respetan ellos mi bandera? O sea, ¿por qué tengo que aguantar? Digo, ya no solo por el tema, por supuesto que es execrable, como he dicho, y tal, y ni de chiripa lo apruebo. Es decir, pero tanto una conducta como la otra. Este señor tendría que estar detenido. Este señor de aquí tendría que estar detenido. Claro. Es decir, igual que el que va a... Pues igual que el que no se le detuvo ni se iniciaron acciones pero... judiciales de ningún tipo. Se limitaron a presentar la dimisión la directora del programa, que supongo que sería recolocada en otro lugar, de TV3 o lo que fuera. Ustedes o a cualquiera de los televidentes, ¿ustedes han visto a alguien quemar una bandera republicana? ¿Habéis visto quemar una república? ¿A nadie? ¿O una Ikurriña? O una estelada, o un... Es que yo respeto. Yo no llego de entender porque en cualquier país, mira, en un país como mi país natal, Irak, un país de tercer mundo, pero cuando está la bandera, todos respeten la bandera. Como en todos los países del mundo, todos menos España. Menos aquí. Estados Unidos, si os recordáis, se retiraron medallas de unos deportistas por no respetar la bandera, por no estar firmes cuando sonó el himno de Estados Unidos, le tiraron las medallas, el que ganaron. Y aquí en España, libertad de expresión, pero eso es libertinaje, eso no es libertad de expresión, señores. Y eso es cuando están disparando el rey o disparando los políticos, eso tampoco es una libertad, es libertinaje, totalmente libertinaje político. Y debe ser perseguido, voy más ¿no? allá, estás hablando de quemar las banderas. A mí, de verdad, me asombro. O sea, gente queman las banderas y hay políticos apoyan estos como libertad de expresiones y están en el gobierno, están en el Parlamento, cobrando del Estado el que repudian y están bajo la bandera de este país, y están cobrando y viviendo bajo la sombra de este país. Es que no entiendo esto. Es que, los mismos que criticaban, los mismos que apoyaban que cuando Su Majestad el Rey acudía a cualquier acto público en Cataluña se le silbara. Eso ya no nos acordamos. Es decir, mire usted, tenga un respeto. O sea, un respeto porque cuando venga, aunque yo no esté de acuerdo con su presidente de la comunidad autónoma, mal llamado así, a mí no se me ocurre pitarle, ni se me ocurre tirarle un huevo. Es decir, porque hay unas normas básicas de educación, que en España, por supuesto, brillan por su ausencia, lo primero, la misma clase política. O sea, si teníamos rufianes en el Parlamento, ¿qué nos esperamos que no haya en la calle? Es decir, Rufián, pues no hay... Bildu y todo esto. Eso ya has tocado la fibra. Es decir, date cuenta que son los socios del propio gobierno socialcomunista. Si es que si no, no podrían estar gobernando ahora. Entonces, con lo cual, de aquellos barros, estos lodos. Es decir, aquí no me diga usted que este señor, a este le detengan. No, mire usted, detengan a este señor primero y después a este. O sea, a los dos. Pero también son fruto de lo que dicen los partidos extremistas. Los dos actos son lo mismo y los dos actos son repugnantes y los dos son anticonstitucional y es un crimen. ¿verdad? Lo que convierte estos actos en delito es la publicidad. Claro. Es el hecho de que se difunda. Pues se fue difundido en redes sociales, en mensajes, y por televisión, una televisión en abierto y además una televisión pública. Parecería incluso más grave el hecho de la difusión en una televisión, ¿no? Sí, mucho más, pero lo que pasa es que no tiene ningún sentido. Es decir, que no se vaya contra las cosas básicas. A mí hay una cosa que a mí me clama al cielo, y es que, esto viene también porque es un partido extremista. O sea, esto es porque ¿a quién se le ocurre coger un arma de fuego y tirar a la cara de nadie? Digo, a la cara me refiero a la imagen de nadie, ni a nada. Es decir, encima grabarse, como tú bien has dicho, encima grabarse. Pues mire usted, ¿qué está haciendo? ¿Usted está haciendo periodismo? Vayase usted ahora mismo detenido. No, ¿de quién es ese arma? Es decir, el arma de fuego, ¿de quién es?
¿De quién es? ¿Estaba legalizada? No, pues lo mismo está sin legalizar. No, o sea, es una tortura tener que estar aguantando partidos. Claro que ahí aman. ¿Por qué Vox es extrema derecha? Leñe. ¿Y por qué no Podemos es extrema izquierda? Si es que es extrema izquierda. Si es la extrema izquierda. Es la extrema izquierda. No, aparte están mostrando los dos que quieren utilizar la violencia como parte de la solución para cambiar un sistema. Y este es contra la ley. Ya lo dijo varias veces Pablo Iglesias. Condenar los dos. Hay que condenar los dos de la misma forma. Claro, porque ¿qué seguridad jurídica nos otorga que se traten de manera diferente estos dos casos? Tenemos una ley que tiene que ser igual para todos. Si esto que hacen es un delito, tiene que estar perseguido y condenado en ambos casos, no solo en uno sí y en el otro no. Claro, pero es que hay doble rasero. Ya, Don pues Javier, eso. Hay doble rasero pero porque... el doble rasero lo podemos esperar de políticos de su partido, pero no del gobierno ni de las estructuras del Estado. Por ejemplo, de la abogacía del Estado y de la Fiscalía General del Estado no podemos esperar doble rasero. Y del gobierno de España no deberíamos poder esperar doble rasero. Pero es que es base de poder garantizar, es una garantía. O sea, es decir, nosotros tenemos como Estado de Derecho tenemos unas garantías. Entre ellas son, y además nos lo enseñan en cuando estudias. No está separada de la política. Cuando estudias en la Facultad de Derecho, en cualquier facultad... Porque a ver, estamos viendo que hay casos se juzgan y otros casos se tapan. ¿Por qué? Porque atrás de los jueces, atrás de la justicia, hay políticos y hay otra política. O sea, en el gobierno social comunista, social marxista, están dirigiendo la justicia. Por eso, o sea, están tapando cosas. ¿Dónde está el caso de Ávalo, el del aeropuerto? José Luis Ábalos, que se reunió con Delcy Rodríguez ¿dónde está el caso en el aeropuerto. Nada, ¿Dónde está el caso se ha olvidado de Interior? ¿Dónde el caso o la propia fiscal general del Estado, que fue ministra? Es que todos estos son ejemplos de que la justicia aquí, desde que llegaron al poder el socialismo, el comunismo, la justicia no está separada de la política. La política está dirigiendo la justicia. A ver, hay cosas que lógicamente habría que corregir y que se tendrían que corregir. Porque es evidente que si seguimos con la misma trayectoria ahora mismo, aunque esté en un gobierno social comunista, es decir, en otros gobiernos también el fiscal general del Estado se nombra a dedo. Es decir, me da igual, se nombra a dedo. Pero es una de las herramientas que tiene, yo como abogado, y decía antes, en cualquier facultad de Derecho, lo primero que te enseñan dentro de Derecho constitucional o político, como se llamaba antiguamente, en el plan antiguo, antes de Bolonia, es decir, te enseñaban qué es lo que de alguna forma regulaba y cómo se hacía para poder establecer las bases de la separación del poder entre el poder público, el poder político y el poder ejecutivo y el poder judicial. O sea, eso ahora mismo no se hace así. Es decir, porque tanto los miembros del Tribunal Constitucional como muchos de los miembros del Tribunal Supremo o el fiscal general del Estado se nombran a dedo, y se nombran a dedo por cualquier gobierno. Sí. Y eso debería estar limitado. Y yo propongo otra cosa, es decir, sería mucho más sencillo el poder acceder a la carrera política para llegar hasta el Parlamento. Yo siempre pongo un ejemplo de un presidente de la Primera República en España que se llamaba Nicolás Salmerón, que era profesor de instituto o profesor de escuela y cobraba 16.000 reales igual. Y llegó a estar muy poquito tiempo como presidente de la República, pero cobraba esa cantidad. Yo estoy a favor de que la gente que quiera hacer la carrera política sea meritocráticamente conseguida, es decir, a través de una serie de... ¿Tú sabes hacer esto? Perfecto. Por ejemplo, me explico muy fácilmente, el presidente de mi comunidad de vecinos sabe administrar perfectamente el dinero que cada cuota que pagamos todos los vecinos para que todos los servicios públicos que tenemos dentro de nuestra comunidad funcionen. Pues yo quiero a mi presidente de la comunidad en la Cámara Baja, antes que a muchos de estos. No, en el gobierno. Claro, no, en la Cámara Baja. Es decir, no solo diputado, en el gobierno. En el gobierno, es decir, porque en realidad la gestión, pero bueno, luego dentro de lo que es la Cámara Baja puedes participar en las mesas, en las distintas mesas de las que hay, ¿no? Pero bueno, usted, es lamentable, pero el doble rasero al que nos hemos también hecho la culpa también la oposición. La oposición también tiene muchísima culpa de eso, claro. Porque tenemos una oposición callada. Es pelele, no hacen nada, no protestan para nada. Si todos estos casos pasaban en la época de Rajoy,
la izquierda pues están subiendo en el cielo y bajando, pero es que la derecha no hace nada, es que no hace, la oposición no hace nada, ni el PP, ni siquiera Vox. Bueno, dicen algo en el Parlamento y ya está, y ya está. Bueno, pero estábamos hablando del doble rasero y nos mencionaba Raad que lo que pasa lo mismo con el tema de las religiones, cuando alguien ataca el Islam o cuando ataca el cristianismo. Por cierto, que sepan ustedes que a partir del próximo día 28, todos los domingos a las 11:15 de la mañana, podrán disfrutar aquí en Distrito Televisión de una serie de documentales sobre religiones. Documentales que para los miembros del Club Patriótico del Distrito podrán tener esos contenidos en exclusiva incluso antes de su emisión, pero cualquier espectador, a partir del día 28, los domingos por la mañana a las 11:15, una serie de documentales sobre religiones, realizado por Raad Salam Naaman. Raad, ¿qué es lo que nos vas a contar en esos documentales? Pues mira, por ejemplo, el primer programa vamos a tratar o contestar una pregunta muy interesante. ¿Merecemos honra y crédito para pertenecer a una religión que no lo conocemos? ¿Por qué digo eso? Porque todos hemos pensado alguna vez, o hemos dicho, yo tengo mi religión, o mis ideas políticas, o mis creencias, y no quiero considerarlo con nadie, estoy satisfecho. Es verdad que la creencia, las ideas, o la religión de cada uno, es algo personal y particular. Nuestros padres y abuelos nos inculcan estas ideas desde que nacimos. Por lo tanto, en el primer programa yo voy a decir, el conocimiento lleva al entendimiento, y el entendimiento a elegir el camino el que cada uno quiere. Por eso conocer las religiones es una manera de elegir nuestras creencias. Ya luego, a partir del segundo programa, vamos a empezar a explicar lo que es el Islam. ¿Por qué es importante conocer el Islam? ¿O qué es el Islam? Con el aumento del radicalismo, el fanatismo islámico, y con la llegada de la ola de migración a Europa en general y a España en particular, pues, y sus movimientos dentro y fuera del país, hacen vecinos los musulmanes a nosotros. Debemos de conocer quién están viviendo con nosotros. Además, el Islam es una religión desconocida en Europa en general y en España en particular. Y hay muchísima gente, presuntos especialistas, algunos periodistas, se atreven a hablar del Islam y escribir del Islam sin el conocimiento mínimo del Islam. Y eso confunde a la gente. Por eso, para hablar del Islam hay que leer mucho, hay que estudiar mucho, hay que investigar mucho. No solamente eso, hay que tener la mentalidad oriental y también saber idiomas, sobre todo el árabe. El árabe antiguo, para eso lo mejor, para entenderlo, es ver tu programa. Claro, por eso que yo, además de mis estudios superiores sobre la religión, la filología árabe, estudios árabes islámicos, la cultura árabe islámica es parte de mi cultura, porque yo he nacido allí, he criado allí y he crecido allí. Conozco lo que es el Islam. Por eso yo tengo miedo. ¿Tengo miedo de qué? Tengo miedo de vivir en un país lo que he vivido en mi país natal, Irak. No quiero vivir en España lo que he vivido en mi país. Pero sabes que aquí Irak, la izquierda, desde época de Zapatero, con la Alianza de las Civilizaciones, es una falacia, acercar el Islam a la realidad española, menospreciando el cristianismo en general. Por eso vamos a empezar con estos programas. Por ejemplo, el segundo programa, voy a hablar de la época preislámica que había en las traducciones, el que había en la península arábica antes del comienzo del Islam. Y luego llego al comienzo del Islam, la vida del fundador del Islam, Mahoma, y luego la división entre chiíes y sunís después de la muerte de Muhammad. El tercer programa vamos a hablar del yihad y Islam. Muchísima gente se atreve a hablar del yihad y no tienen ni idea de lo que es el yihad. El yihad es el segundo pilar más importante en el Islam. Todos los musulmanes tienen que practicar el yihad. Y el yihad es guerra,
luchar contra el infiel, obligarle a convertir al Islam. Por eso en este programa vamos a hablar de tipos de yihad, el perfil del yihadista, los rituales del yihadista, qué placeres tiene el yihadista cuando se muere matando infieles. En otro programa, el cuarto programa, vamos a hablar de María y Jesús en el Islam. Es muy importante conocer cómo ven los musulmanes María y Jesús. Muchísima gente dice, bueno, el Islam respeta a María y Jesús. Es verdad, pero en el mismo tiempo el Islam es el anticristo. ¿Por qué? Porque no cree en Jesús como Cristo, se cree en Jesús como profeta raso. Para ellos, Mahoma es el Mesías, no Jesús. Segundo, no creen en la pasión y la muerte de Jesús en la cruz. Y esto para nosotros es fundamental. Rechazan totalmente la Trinidad. También para nosotros es fundamental. Y ya luego vamos a hablar de las fuentes de la ley islámica. En el quinto programa es muy importante conocer qué es el Corán. Es la fuente principal del Islam. El Corán tiene 114 suras con 6.236 versículos. Todos son palabras de Allah y todo musulmán tiene que aplicarlos. Y hay 255 versículos que animan a matar los infieles, entre ellos los judíos y cristianos. La segunda fuente de la ley islámica es el Sharia o al-Sunnah. ¿Qué es? Son dichos, hechos y actos de Muhammad, recogidos en varios libros. La tercera es el tafsir o las escuelas jurídicas, que son 4, Maliki, Hanafi, Hanbali, Shafi'i. Luego la quinta y más rígida, que es el salafismo. ¿Qué es el salafismo? Lo vamos a explicar en nuestro programa también. Y el último programa es muy interesante. Vamos a hablar de la mujer en el Islam. Hablar de la mujer en general es muy polémico y hablar de la mujer en el Islam es muy complicado. Pero nosotros vamos a tratar el tema de la mujer en el Islam. Vamos a hablar del matrimonio, del divorcio, el matrimonio mixto, porque hay muchísimos marroquíes que vienen aquí y se casan con españolas. ¿Cuál es la consecuencia de ello? ¿Y cuáles son las leyes del que hay? Vamos a hablar de pegar a la mujer, la violación, la pedofilia, la ablación femenina, el velo. O sea, muchísima gente habla del velo y no tienen ni idea de lo que es el velo. Vamos a hablar de la esclavitud también, que el Islam está permitido. Por eso el objetivo principal de estos programas es dar a conocer la verdad sobre el Islam. Sin miedo, sin rodeo. Sin miedo y sin rodeo. ¿No tienes miedo de que explicar las verdades del Islam, explicar lo que realmente supone, puede molestar a las autoridades islámicas y decretar una fatwa en tu contra? Primero, miedo no tengo. ¿Por qué? Porque todo lo que digo con fundamento y con argumento. O sea, todos vienen de sus libros antiguos y traducidos. Por lo tanto, a mí, no me llamas islamófobo, por favor. No me insultes, no insultes a mi madre. Dime dónde está la mentira, cuál es la mentira al que estoy diciendo. Ahí yo te puedo debatir con cualquier musulmán quiera, cualquier persona. Segundo, no tengo miedo, ¿por qué? Porque ya estoy mojado. O sea, con 12 años en la guerra, con 2 heridas en el cuerpo, con cárceles, con malos tratos. He sentido la espada en mi cuello varias veces. Han matado a mi padre, han matado a muchísima gente de mi familia. No soy mejor que muchos mártires cristianos que han muerto y están muriendo en los países de mayoría. Sobre los que hay un enorme desconocimiento aquí en Occidente. Pero la verdad hay que decirla. Sí, pero tú sabes que aquí en Occidente la gente tiene en mente a Salman Rushdie cuando escribió versos satánicos, los versículos satánicos famosos. Lo conozco personalmente. Que decretaron una fatwa, una captura, una pena de muerte contra él, de tal modo que todo musulmán en el mundo tenía que ir a cazarle si tenía ocasión para matarle, ¿no? Sí, sí. La verdad es que meterse con el Islam, hay mucha gente que no se atreve. Hay muchos humoristas que se meten con el cristianismo, pero no se atreven a meterse con el Islam justamente por miedo a represalias violentas. Primero no se meten, yo creo que muchísima gente no se meten porque no tienen el conocimiento exacto del Islam.
Además también del miedo. Hay muchísima gente que tiene miedo, muchísimo miedo del Islam. Y luego, también hay gente, en estos últimos años que estoy viendo, hay gente también escriben algo. Están haciendo daño, ¿por qué? Porque no tienen el conocimiento exacto del Islam para hablar del Islam. Y luego también tenemos que aprender, como dije yo anteriormente, ¿por qué cuando se critica o se insulta la Iglesia, Jesús, los obispos, el Vaticano, el Papa, para ellos esta es una libertad de expresión? Y yo cuando digo algo que tiene fundamento y argumento, y hablando del Islam, es el doble rasero del que estábamos hablando. Pero si todo el mundo tiene miedo de hablar del Islam, nunca vamos a conocer la verdad sobre el Islam. Y ese es el objetivo principal de nuestro programa. Pues esperamos ansiosos esos programas, Raad, los veremos. Claro, y gracias a esta cadena, el Distrito TV, porque es que la verdad tiene un labor y un valor enorme para decir la verdad en todo sitio. Ya lo saben, a partir del próximo día 28, todos los domingos a las 11:15 de la mañana, aquí en Distrito Televisión, esta serie de 6 documentales sobre las religiones, genéricos sobre las religiones y muy específicamente sobre el Islam, la verdad del Islam, lo que supone las figuras de Jesús y de María en el Islam, el papel de la mujer en el Islam, el yihad, la guerra santa y los compromisos que todo musulmán debe cumplir para cumplir con su religión. Interesantes programas realizados por Raad Salam Naaman, doctor en filología y en estudios árabes, un gran conocedor del Islam y de todas las religiones. Ya les decimos, los domingos a las 11:15 de la mañana, a partir del domingo día 28, no se los pierdan. Una pequeña pausa y volvemos para hablar de desescalada. Este fin de semana termina toda esta situación que hemos vivido de estado de alarma y veremos en qué nueva situación nos encontramos. Ahora les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo.
¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.